Buenos días para todos, ¿cómo están? Es madrugada del día domingo, aquí madrugada del día domingo 6 de noviembre. Se nos está yendo el año 22 y todavía seguimos jóvenes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Doy gloria al nombre del Señor porque Dios es bueno todo el tiempo. No vengo aquí a ¿cómo decirte? No vengo aquí a hacerme el maestro para no ser juzgado como maestro. Sin embargo, vengo para ministrar lo que está aquí en las Escrituras, tanto el Antiguo Pacto como en el Nuevo. Vamos a hablar de lo que está escrito. Buenas noches. En esta madrugada, Pastor Mosqueda, apóstol querido, buenas noches. Les saludo con la paz del Mesías a todos los que se están conectando. ¿Cómo estás? Buenas noches, Josué. Qué raro, tu niña debe estar desvelada y estás despierto. ¿Cómo estás? Saludos para la familia. Un tecito caliente. En esta noche necesito hablar de lo que está en mi corazón. Y voy a pedirte por favor que permanezcas conmigo unos minutos, porque voy a hablar acerca de un asunto que en las redes sociales está muy expuesto, es muy explícito, es muy evidente lo que voy a hablar. Todos ustedes se pueden apercibir que hay ministerios, hay personas las cuales no califican para decir ministerios, porque ministerio es una palabra que significa servicio. Y el servicio a Dios no consiste sino en la edificación, en la corrección. Obviamente hablamos de corrección considerándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Dado a este asunto, quiero hablar a la iglesia. Necesito hablar al vientre de la iglesia, donde se concibe la vida. Quiero hablar al espíritu de la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar físico. La iglesia somos las personas. Por eso digo, voy a hablar al espíritu de la iglesia. Podemos ver cómo con el afán de hacer fama, renombre, monetizar por las redes sociales, sacan asuntos polémicos, pecados, defectos, detractores de la fe. Pastor, ¿qué significa la palabra detractor? Alguien que habla mal de su prójimo, alguien que se dedica a golpear. Pero, pastor, ellos están como apologistas de la fe. No. Una cosa es hacer apología, defensa del Evangelio. Pablo fue puesto por defensa del Evangelio, pero él no andaba difamando a nadie, no andaba golpeando a nadie,
Antes bien, Pablo da algunos nombres, como por ejemplo Alejandro el calderero, que me ha hecho muchos males, Dios le va a pagar conforme a sus obras. Pero Pablo no lo estaba haciendo público como hoy, que débiles en la fe, personas que están naciendo, que están siendo concebidas por la palabra del Evangelio, personas que son neófitas, están viendo y están escuchando a estos detractores y están siendo una piedra de tropiezo para el crecimiento de muchas personas. Pastor, pero usted está hablando de encubrir el pecado. No, no estoy hablando de encubrir el pecado. Pablo, cuando habló de Alejandro el calderero, que le había causado muchos males, Pablo lo habló en su carta a la iglesia. No lo hizo público entre los gentiles que no conocían a Dios. ¿Te das cuenta, iglesia? Necesitamos no poner oído a la doctrina de demonios. Permiso. Siento mucho dolor. Vamos a ir a las Escrituras en Romanos ahora, vamos a hablar de esto. Vamos a dar cita a la palabra de Dios. Pero no tenemos que poner oídos a la doctrina de los demonios. ¿A quiénes van a usar los demonios, pastor? A la iglesia. Porque si los demonios logran tomar la vida de un pastor, de un referente, para hablar mal de otro pastor, entonces el diablo habrá logrado dividir, golpear a la iglesia. ¿Ustedes creen que a mí, como hombre de Dios, cuya gracia me asiste cada día, yo puedo salir a golpear a otros? No puedo salir a mutilar. Duro es dar golpes contra el aguijón. Imagínate, iglesia amada, iglesia preciosa de Jesús. Imagínate que yo tengo que trabajar mucho en mi persona para tener tiempo a dedicarme a criticar a otros. Tengo tantas cosas por solucionar, por cambiar. Tengo tantas cosas por hacer. Estoy en el comienzo de una nueva etapa ministerial y yo no tengo tiempo para dedicar a escuchar los defectos de otros ministros. Esto es un pecado delante de Dios. Esto es un pecado delante de Dios, tener, entre comillas, un ministerio detractor, murmuradores, porque uno de los 7 pecados que aborrece el Señor es hablar mal de tu hermano, aborrecer a tu hermano, hablar mal de tu prójimo. Y yo siento mucha tristeza al ver pastores de renombre ministerial en Argentina que ahora se dedican a través de las radios, redes sociales, medios masivos donde hay no 100 ni 200, hay miles
escuchando doctrina de demonios. Porque, iglesia, quiero que te pongas a meditar en esto. Y por las escrituras del apóstol Pablo, aquí a los romanos, vamos a persuadirnos de que esto no es un don de Dios. No es un don de Dios hablar mal de tu hermano. No es un don de Dios hacer tropezar a tu hermano con tu sabiduría, con tu conocimiento, con tu comida espiritual. Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 14, dice así la palabra de Dios escrita por el apóstol: recibir al débil en la fe, pero no para contender. ¿No para qué? Contender sobre opiniones. Aquí en el original griego, en el koiné, en el dialecto koiné del griego, que se escribió el Nuevo Pacto, nos está diciendo Pablo no hacer contiendas sobre juicios racionales. Pablo dice: reciban al débil en la fe, pero dice no para contender sobre opiniones. Aleluya. En el verso 4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su señor está firme o cae. ¿Cómo? ¿Cómo dijo Pablo? Para su Señor está firme o cae. ¡Wow! Vuelvo y repito. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su Señor está firme o cae, pero estará firme. ¿Ves? Pablo estaba tratando de reivindicar. Pablo estaba tratando de restaurar, de justificar, entre comillas, al que cae, porque para el Señor cae. Pero dice, me encanta Pablo, dice: porque poderoso, pero estará firme. Pablo afirma. Pablo es alguien positivo en la fe, en profetizar que estará firme, porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. ¿Saben por qué muchos no van a permanecer escuchando este en vivo? Porque su pecado está siendo descubierto. Muchos no van a soportar esta palabra porque todavía Dios no les reveló la maldad que hay en su corazón para hacer caer a su hermano. Porque hay mucha gente que le encanta hacer contiendas, opiniones, prejuicios de los asuntos espirituales, carnales, están haciendo prejuicios. Gente con diplomas en teología, gente con diplomas en, no sé, apologética, gente con, específicamente la gente que se dedica a hacer apologética, apología. Apología, dije, es defensa del Evangelio. Pero ¿qué clase de defensa es hablar mal de un hermano que está caído y que está cometiendo errores? ¿Sabes?
Hay cosas que yo estoy limitado para hablar en las redes sociales. Pero déjame decirte esto. Muchas personas que han visto otros hermanos cometer pecados, los han golpeado, los han criticado, los han calumniado, los han difamado y luego ellos cayeron en el mismo pecado. Hay personas que a mí me han golpeado con sus palabras, me han fragelado el corazón, me han como mutilado de alguna manera. En lo espiritual, gente con autoridad, con renombre ministerial, donde su palabra no es inocente porque son hombres de naciones, gente de multitudes, de convocatoria, no son personas comunes del vulgo, son gente ungidas por el Espíritu Santo. Sin embargo, el hombre puede ser ungido, pero también puede ser contaminado por lo que sale por la boca. Y es tanto el poder y la gracia y el don de Dios que no se dan cuenta que están contaminados y que están contaminando a la gente. Y es muy importante hablar de este asunto, porque cuando ya no actúa en nosotros el ministerio del Espíritu Santo, que es redarguir de pecado, de juicio y de justicia. Al hombre al que Dios corrige, lo ama. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible, iglesia, que yo, siendo un hombre anónimo para la sociedad en el mundo, anónimo para los hombres, Dios me corrige en el mínimo pecado, Dios me llama la atención, me dice, no pidas dinero en las redes sociales, porque yo soy el que te sostiene. Pastor, ¿y cómo te sostiene Dios? Bueno, mis manos trabajan, por un lado, y por otra parte la gracia de Dios, que hace que personas se muevan para darme alguna ofrenda, pero mayormente Dios me sostiene por mi trabajo. Llegarán días, si hablamos de este asunto de dinero, que donde hay tanta controversia en la iglesia, ¿verdad? No, pero el pastor tiene que trabajar, como si pastorear no fuera un trabajo. ¿Sabes por qué critican a los pastores muchos? Porque ellos no se dedican a pastorear, porque ellos están mirando siempre el Dios del vientre. Pastor, ¿cuál es el Dios del vientre? El ego, mirando su ombligo, mirando su necesidad, mirando y velando por su problema, el Dios del vientre. Entonces, como ellos son tan egocéntricos, ellos dicen, yo trabajo con mis manos, y empiezan a criticar y a golpear gente supuestamente entendida en la Biblia, gente supuestamente entendida en la presencia de Dios, están golpeando. ¿Y yo por qué vengo a hablar de esto? Yo sí tengo autoridad para hablar de esto, porque fui redarguido,
fui corregido, fui enseñado. Dios ha tenido gracia y favor, misericordia conmigo. Porque yo he sido una persona discipulada, aunque a la distancia, he sido discipulado por personas eruditos en la Biblia. No soy un erudito, no soy ni siquiera un apologista, apenas tengo un seminario de 4º año en teología si hablamos de títulos. Sin embargo, la riqueza más grande que yo tengo es la comunión con el Espíritu. Es lo que enseña el Espíritu. Una cosa es que agarres la Biblia, estoy en un paréntesis, una cosa es que agarres la Biblia en un seminario con un maestro que da hora cátedra, y otra cosa muy diferente, porque un profesor te va a enseñar hermenéutica, un profesor te va a enseñar a entender el texto, el contexto, el tiempo histórico, la cultura, pero el Espíritu te va a enseñar lo que tienen cerrojos, velos, lo que el Espíritu quiera proporcionarte. Porque una cosa es hablar teología, otra cosa es hablar de lo que enseña el Espíritu. Entonces, hay gente que no es enseñada por el Espíritu y lo golpean, lo critican. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no es así. Y estamos divididos, hermanos. Estamos divididos, estamos flagelados, estamos mutilados. Muchos están ya muertos espiritualmente, con un ministerio poderoso, con un don de Dios inefable, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Escríbanme, no se queden callados, participen en la reunión, porque una iglesia que no habla, que no participa, es una iglesia que está pasiva. Tienen que interactuar, hermanos, por favor. Tienen que interactuar. Dice ciertamente en el verso 28, hola Abel, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. En cuanto al Evangelio, me equivoqué. Vamos al verso 9 del capítulo 14 de Romanos. Estábamos en el capítulo 14 de Romanos. Porque para esto el Mesías murió y volvió a la vida, para que fuera el Señor de los vivos como de los muertos. Pero, verso 10, préstame atención. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Pablo pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, como está escrito, dice Pablo. Pablo va al profeta Isaías en el capítulo 45 y le recita a los romanos, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Wow. Así que ya no nos juzguemos, como dice Pablo. ¿Cómo dice Pablo?
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Al contrario, propónganse más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Abro paréntesis, sin irme del contexto. Jesús dice, en el mundo es imposible que no hayan tropiezos. Pero ay de aquel por quien venga el tropiezo. Mejor es que se ate una rueda de molino al cuello y se eche al profundo mar, antes que toque a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Hay gente que se dedica en las redes sociales a golpear los defectos y pecados y errores doctrinales de la gente que sirve a Dios. No les importa. Escúchame. Yo soy un hombre que tiene servicio de milagros. Y en una de las oportunidades que me tocó ministrar en una iglesia local de mi ciudad, que por cierto ya está cerrada porque los pastores murieron y no hubo sucesor. La puerta que yo cierro, nadie la puede abrir. El candelabro que representa la iglesia, el Señor la puede quitar de su lugar. ¿Sabes por qué? Porque hay ministerios que se dedican a golpear a otros ministerios. Dios les dio gracia, Dios les dio oportunidad, Dios les dio misericordia para recibir sanidad para enfermos y llevó a este evangelista. ¿Y sabes qué? Dios empezó a hacer milagros, pero me han golpeado tanto, pero no en mi cara, no frente a mí, como corresponde, ¿no? Decirle a tu hermano, mirándolo a la cara, frente a frente, no entiendo esto, pastor. No, se dedicaron a murmurar cuando me fui diciendo que yo era un ilusionista, un hombre ilusionista que fluía con el don del Espíritu Santo, hermanos. Digan que Dios es el que conoce las intenciones de los corazones. Creo que por eso no se ha levantado un sucesor en esa casa y el ministerio ha caducado, hermanos. Y no lo digo por mí, Dios cerró el ministerio, pues sería muy soberbio. Habrá habido mucha acumulación de este tipo de pecado, hermanos. El pecado de la lengua. Y yo no puedo estar exento de ese pecado por el amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo peco con mi lengua también. Pastor, yo peco con mi lengua. En un momento, en un arrebato, yo peco con mi lengua. En una mala interpretación. Porque uno critica lo que no entiende o lo que no conoce. Y ya está pecando. Entonces Pablo dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, al contrario, propongámonos más bien a no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
Dice, verso 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Mesías es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que pues persigamos las cosas de paz, persigamos la paz. Así que persigamos la paz. No persigamos a los hermanos. Es el ministerio de Satanás. Que el Señor reprenda a Satanás, a sus secuaces, en el nombre de Jesús. Porque yo tengo que dar nombres en este momento. Personas como el pastor Cortés, un hombre que predicaba el Evangelio con una belleza, hacía campañas por doquier. Alberto Cortés, no tengo nada contra usted si le hacen llegar este video. Siempre he admirado y admiro la capacidad para expresar y comunicar el Evangelio. Pero ahora el hombre se dedica a golpear a los hombres que se han torcido según su impresión en la doctrina. Y no digo que no tenga razón en muchas de las críticas que él expone en sus programas de radio, en las redes sociales, afectando y contaminando a muchos corazones. Yo no sé qué edificación hay allí, donde hay oyentes incrédulos, agnósticos, hay creyentes neófitos, hay gente de todo tipo de género de personas. Yo no veo a ningún brujo hablar mal de otro brujo, hermanos. Satanás se divierte, Satanás se sienta a la mesa con los pastores a hablar mal del prójimo, a golpear. Sama, ¿sabe lo que dice la Escritura? ¿Sabe lo que dice la Escritura? Si tú no sientes la unción, no critiques porque yo la siento. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que el hablar mal de tu hermano te convierte en un homicida. Será contado por pecado de homicidio a la persona que haga caer a un hermano. Porque para esto murió el Mesías, dice Pablo en el verso número 9 de 14 a los Romanos 14:9. Para esto murió el Mesías y volvió a la vida, para que fuera Señor tanto de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu hermano? Hay un sacrificio que tú y yo no hemos hecho para convertirnos en jueces. Pero, pastor, ¿no leyó usted las Escrituras que dice que ustedes los espirituales pueden juzgar lo espiritual? Sí, pero con espíritu de mansedumbre. Se te olvidó hablar con la persona, face on face, cara a cara. Se te olvidó hablar. Y digo esto a los detractores que golpean a la iglesia, que según Efesios, Dios, el Hijo,
dio dones a la iglesia para edificar, para que alcancemos el vínculo del Espíritu, no para flagelar, no para mutilar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrepentirnos, vamos a llorar en el altar, vamos a decirle a Dios, como tantas veces me toca decirle al Señor, lo que hay, la contaminación que hay en mi corazón por las adversidades, por las traiciones, por las difamaciones. Nos dejamos contaminar y tenemos que ir a vomitar, porque el que no confiesa sus pecados y no se aparta de ellos no alcanzará misericordia, pero el que confiesa sus pecados y se aparta, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sabes que en la lista del brujo, del fornicario, del adúltero, del borracho, en la lista del hechicero está el chismoso, que no van a heredar el reino de Dios? ¿Sabes qué? A mí me han traicionado hombres de Dios, me han traicionado la confianza, pero tú me ves a mí, me escuchas contaminar por las redes sociales lo que me hicieron a mí. No, Señor, yo me voy a llorar al altar. Ve a llorar. Ve a llorar al altar de la presencia de Dios. Porque ese es el lugar donde te haces fuerte. Ve a llorar. Oh sacerdotes, vayan a llorar al altar. Como los días de Nehemías, vamos a llorar en el altar para reedificar la casa de Dios. Tenemos que defendernos entre unos con otros. Tenemos que amarnos. Dios nos está ministrando en esta noche. Hermanos, yo sé que Dios pone en evidencia lo que está oculto y lo hace manifiesto, pero es Dios. Dios es el que hace manifestar lo oculto. Nada permanece oculto, sino que se pone en manifiesto. Porque la palabra de Dios no puede equivocarse cuando escrito está eso, hermanos. Eso está aquí escrito. Dios es el que recompensa al que le busca. Dios es el que avergüenza al soberbio. Dios es el que empobrece y el que enriquece. Dios, creador de cielos y de tierra y de la mar y de todo lo que en ellos habita, es el único que da vida y el único que hace morir, a menos que se suiciden, ¿verdad? Pero en el orden natural de la vida. Tú no le puedes decir a la muerte, no, todavía no, La muerte vendrá y hará que tu cabeza
se incline. El único al que la muerte no le pudo inclinar la cabeza fue a Jesús. Abba Padre, Sama Kabada Lava Saya Kia, Mikabod. Oh, mi gloria, mi gloria. El Espíritu Santo dice, mi gloria está desbordando del trono como ríos. Por el umbral del trono y del Cordero está saliendo como un río de gloria, un río de sanidad para las naciones, donde estará sanando esta enfermedad, este pecado de la lengua detractora, de los hermanos que levantan prejuicios, de los hermanos calumniadores, detractores, maldicientes. Un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús. Es ese mandamiento para nosotros, iglesia. Ámense. Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense. Qué vergüenza, iglesia. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Siento vergüenza. Es paupérrimo lo que estamos viviendo como iglesia. Cuando cae un hermano, le pegamos. Cuando un fruto, la rama de un árbol con frutos, cae, viene el labrador y la levanta. Según la palabra de Dios en el Evangelio según Juan capítulo 15, Jesús es la vid y el Padre el labrador. Y Él lo levanta. Mira, acompáñame. Mamá Sharama Karabasoi Karubarabasaya Duribis Otorobakia Roy Sarobarakai. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. Y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios en virtud de la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto solo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice el Hijo de Dios. Ustedes los pámpanos. El fruto, iglesia. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué crees, iglesia? Que aquellas personas que salen a golpear a la iglesia, que salen a derribar a los hermanos de la vid, permanecen en Cristo. Ahora ellos permanecen en su maldad, porque se gozan como los fariseos hipócritas en ver a Jesús morir en la cruz.
qué tremendo tiempo profético. Qué tiempo de cumplimiento donde la maldad va en aumento, hermanos. Si el juicio empieza por la casa de Dios, también la maldad. Porque Dios primeramente va a juzgar a los que mueren en Cristo. Luego, al mundo. Porque habrá misericordia para el que no conoció, pero para aquel que conoció, gustó del don de Dios y pisoteó la sangre del Cordero de Dios. Juan capítulo 5 en la primera carta de Juan capítulo 5, en el verso 17, si no me equivoco. El apóstol Juan es claro en esto, hermanos. Es muy claro. Verso 16 dice: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es un pecado de muerte, atención, pedirá y él le dará vida, él, el Señor, a los que no pecan para muerte. Hay pecado de muerte, dice Juan aquí. Hay pecado para muerte, acerca de este no digo que se interceda. ¿Por qué, pastor? ¿Cuál es el pecado de muerte? Según las Escrituras, el pecado de muerte se encuentra en la primera carta de los Corintios capítulo 11. Vamos allí. Verso número 27, de manera que cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Recordemos que Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Sabemos que el vino en sí mismo no es la sangre, pero según la palabra profética, el símbolo, porque algo simbólico es algo profético, es una sombra representativa de lo que Jesús estaba diciendo. Ejemplifico, esta copa es el nuevo pacto, es la nueva alianza que yo hago con mi sangre, beban de ella. Era vino, hermano, no era sangre, era vino en la cena del Señor, vino de uva. Así que los que participan indignamente, dice, bebe para sí juicio. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y bastantes murieron. Pregúntame por qué. Porque ni Dios ya los puede redarguir de pecado. Porque ya ellos participan indignamente
de la cena del Señor y ya no les importa lo que dice la Biblia. Ahora ellos se han contaminado, se han corrompido y se han sentado en el trono de Dios para juzgar a los hermanos. Bien, tenemos que ser misericordiosos, porque los misericordiosos recibirán misericordia. ¿Qué es lo que estamos haciendo, iglesia? Golpeando al cuerpo de Cristo místico, que por quien se derramó la sangre de la nueva alianza. Lo estamos golpeando. Por eso que Jesús, cuando se le aparece a Saulo en el camino a Damasco, a Saulo de Tarso, conocido hoy como Pablo, duro te es dar golpes contra mí. El aguijón duro es golpear contra mí. Eso le dijo el Señor a Pablo, a Saulo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Sin conocerlo, le dijo, Señor. Y Pablo, por la manifestación del Señor en gloria, tuvo convicción de pecado y nunca más, listen, nunca más, never, nunca más volvió a cometer ese mismo pecado. Cometió otros pecados con seguridad. Por eso Pablo dice, lo que aborrezco es lo que hago. Pablo tenía una contienda, porque vivía con una contienda con él mismo y se golpeaba a sí mismo, hermanos. Entonces Pablo no golpeaba a otros, se golpeaba a sí mismo. Pablo observaba que él vivía en un cuerpo de muerte, miserable de mí, que habito en un cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dijo Pablo, dando una enseñanza de que Cristo es el único Salvador, el único que puede justificar, el único que puede limpiar, el único que puede levantar al caído. Porque para el Señor, Romanos 14, Pablo dice, para el Señor está firme y para su Señor cae. ¿Quién eres tú para que juzgues a tu hermano? ¿Acaso tú y yo somos mejores porque nos llamamos pastores, apóstoles, profetas? ¿Acaso nosotros somos mejores que Cristo para golpear a nuestros hermanos? De ninguna manera. Porque el que destruye el templo del Señor, Dios lo destruirá a él, dice la palabra de Dios. Buenas noches, Huguito querido. Dios te bendiga, hijito de Dios. Dios te envuelva con su espíritu y te haga fructificar en la tierra de tu dolor. En el nombre de Jesús, que Dios te haga olvidar la dura esclavitud de tu pasado. Que Dios te haga fructificar como una rama que retoña en tierra árida y seca, te haga reverdecer. Hermanos, fuimos puestos por Dios
porque todo árbol que Dios no planta será arrancado, pero todo árbol que Dios planta va a dar frutos. Estamos puestos para edificar, bendecir, no maldecir, bendecir. Porque a nosotros se nos dio las llaves del reino. Yo sé que hay gente que está fuera del chat y me está mirando de afuera en silencio, en voz pasiva, pero a ti también te estoy hablando. A los que están en vivo y a los que van a estar luego diferido. El eterno presente de Dios estará aquí. Sí, estará ministrando, estará redarguyendo. Porque la palabra de Dios no está presa, no está cautiva. Dios está aquí. Dios está hablándonos. Vuelvo y repito, Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, ámense. Abel, un mandamiento nuevo te doy, dice Dios, ámense los unos a los otros. Huguito, ámense. Pastor David Mosqueda, amémonos los unos a los otros. A todos los que puedo ver por el chat les digo, amémonos, defendámonos, cuidemos las espaldas, seamos buen testimonio para los que están afuera y tengan el deseo de entrar al cuerpo. ¿Sabes? En alguna ocasión lo he contado, pero como yo no soy una persona pública, lo voy a volver a decir para aquellos que no lo saben. Cuando yo trabajaba en La Serenísima, en esta empresa láctea, como operario, ahí fue que me sembraron la palabra del Evangelio, entre otros lugares. Pero ahí fue específico, hermanos. Qué belleza recordar esto, hermanos. Wow. Qué lindo poder respirar esos días, hermanos. Qué belleza. Qué belleza cuando Dios sale a buscar un alma. Dios ama las almas. Dios me ama. Dios me ama. Me ama de tal manera que ha dado a su único Hijo por mí y por ti. Entonces, nos gusta ser recibidos, nos gusta ser perdonados, pero a nosotros, como el siervo injusto, que le gustó que perdonen su deuda, pero no perdonó a su deudor, y nos comportamos así. Nos comportamos como ese siervo injusto, como ese mayordomo infiel. Recibió perdón de sus deudas, pero él no quiso perdonar. Y el Señor lo trató duramente después, hermanos. Así que yo les doy a elegir. Les doy a elegir. Si a ustedes les gusta recibir misericordia, les gusta recibir perdón de parte de Dios, entonces ¿por qué vamos a retener a la gente en sus pecados
vamos a redimirlos. ¿Cómo vamos a hacer para redimir a la gente? Llevándolos a Cristo. Porque al que le perdone sus pecados, Jesús dijo a los discípulos, les serán perdonados. Pero a aquellos a los que le retengas sus pecados, les serán retenidos. Porque cuando estás en pecado, hermano, estás bajo condenación. Y mucha gente, cuando está bajo esa condenación, no tienen ánimo, no tienen aliento y valor para acercarse a Dios. Tiene que haber alguien, un sacerdocio, que los haga redimir en el nombre de Jesús. Y no digo como la Iglesia católica, ¿no? Sino que confesando los pecados unos a otros, somos sanados. Santiago, el hermano del Señor, lo dice, arréglense con Él. Vamos a confesarnos nuestros pecados los unos a los otros para ser sanados. ¿Saben por qué la Iglesia se pelea por las redes sociales? Denominación contra denominación, Iglesia apostólica contra pentecostal, bautista, presbiteriana, metodista, luterana, mormona. ¿Saben por qué? Porque no se aman. Yo no me atrevo a decir que una persona que sirve a Cristo en una iglesia mormona, yo no voy a decir si va a ser salvo o no. Yo he hablado con personas que no son de la iglesia evangélica y no puedo yo ser tan soberbio en decir que porque está en una iglesia mormona y su fe en Cristo es falsa. Porque hay mucha gente católica que tiene fe en Cristo y va a ser salvada, por más que abracen el crucifijo de madera o la Virgen. Llegará un momento en que la obra magisterial del Espíritu Santo le enseñará sus pecados. Porque si tiene fe activa en Cristo, Dios los va a redarguir de pecado. Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de la manifestación de Jesucristo. Yo conozco personas que han estado 60 años de misioneros como testigos de Jehová. 60 años misionando por las calles. Y un día, por acercarse a las Escrituras, empezó a escudriñar y a contender con la doctrina de Smith, ¿no? Y Dios le abrió la puerta al redil, porque sabes que la iglesia de Cristo es la que nace del Espíritu. No es la que viene del primer siglo, porque la que nació en el primer siglo, muchos dicen, no, es la católica, no fue la evangélica, ni uno ni otro, señores. La iglesia de Cristo es la que nació del agua y del Espíritu. Por eso que Nicodemo, siendo judío y maestro principal de la sinagoga, no calificaba
como iglesia de Cristo, a menos que naciera del agua. El agua, aquí en la voz griega, significa palabra. Si no nace de la palabra, no puede entrar en el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. La persona que nace del Espíritu con mayúscula, por la palabra de Dios, entonces se constituye en un hijo de Dios. Mientras tanto serás una criatura errante, una criatura que está en sus delitos y en sus pecados, esclavo. Una criatura, una creación, simplemente. No eres hijo de Dios por ser miembro de una iglesia evangélica. No eres hijo de Dios por ser nacido de una iglesia católica que venga del siglo II o siglo III. No eres hijo de Dios porque eres hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Hijos de Dios son aquellos que son nacidos de nuevo. Ellos son la promesa. Ellos son los descendientes de Abraham, los que somos de Cristo. Esa es la iglesia que Dios edifica. Por eso quiero despedirme en este en vivo, alentándote, motivándote a que no golpeen a la iglesia. Vamos a defendernos, vamos a amarnos, vamos a ayudarnos en lo que podamos, según la gracia y la medida de la fe, según la capacidad que tenemos de parte de Dios. Hermanos, no perdamos el afecto natural, el cariño, el respeto. Si la maldad aumentó en tu hermano, que en ti esa maldad no se transfiera, porque el amor de muchos se enfría por causa de la maldad. Si la maldad que abrazó a otra persona te va a contaminar a ti, entonces sacrifica esa relación hasta que se arrepienta. Porque si empiezas a andar con gente del Espíritu, con gente que ama, y me quedé ahí en la Serenísima y termino, cuando yo vi a esas personas que me hablaban de Cristo, yo deseaba tener lo que ellos tenían, la paz. Yo deseaba tener esa capacidad porque veía algo especial en los cristianos que hoy no se puede ver más que crítica, no se puede ver más que odio, repudio. A mí me lo han dicho personas de mi familia, se pelean entre ustedes, claro, porque ahora las redes sociales están público para todos, y ven cómo la casa de Dios se ha prostituido. Hermanos, como próximo pastor en esta ciudad les digo algo. Muy rara vez voy a hacer reuniones en vivo, a menos que el Espíritu Santo me lo pida. Porque lo que es de la casa de Dios es íntimo. No es para, si bien todos pueden venir, pero la presencia de Dios no es para que la critiquen por una pantalla de celular. El impío no va a entender todo lo que es sanidad de enfermos, expulsión. No somos la iglesia
universal nosotros, que mostramos todo el espectáculo, pero nos hemos convertido un poco de católico, hemos hecho una ensalada de cosas, ¿no, hermanos? Somos espectáculo para el mundo, pero no como los días apostólicos, porque en los días de los padres apostólicos ellos eran espectáculo porque el poder de Dios, la demostración del Espíritu, porque ellos padecían por la causa del nombre y del Evangelio. Pero nosotros hoy estamos padeciendo por nuestros pecados. Somos espectáculo por la vergüenza ante el mundo. Nunca va a querer a la iglesia, estamos de acuerdo, pero nosotros somos una vergüenza, hermanos. Nosotros muchas veces somos una vergüenza. Y yo necesito pedir perdón como miembro del cuerpo de Cristo, donde yo estoy sujeto a la cabeza. Necesito pedir perdón. Perdón, por favor. Pido perdón a la iglesia, a los hermanos débiles en la fe. Pido perdón a los hermanos nuevitos. Así como un día la Iglesia Católica pidió perdón por todo lo que han hecho en el pasado, hermanos, que fue vergonzoso. La Inquisición y todo eso. Nosotros no somos mejores que los católicos. De ninguna manera. Nosotros no somos mejor que nuestros padres, y no lo digo por la Iglesia Católica, sino por Israel. Porque nosotros hemos nacido de una simiente incorruptible, que es Cristo, el Señor. El que nació del Espíritu y de la palabra. No nace de corrupción. ¿Sabes que la palabra corrupción también significa Belial? Uno de los nombres de Satanás, el diablo. Por eso Pablo dice que ¿qué comunión hay entre Cristo y Belial? Ninguna. Vamos a producir arrepentimiento. Vamos a llorar en el altar. Vamos a llorar en el altar por nuestros pecados, de pelearnos entre nosotros. Ya basta. Este es un pecado de tiempos postreros, Es un pecado de días postreros antes de la manifestación del Mesías en su segundo retorno. Vamos a producir arrepentimiento y les suplico, les ruego en el nombre del Señor que no pongan más oído a personas, aunque tengan renombre ministerial, como dije, aunque sea Alberto Cortés, aunque sea quien fuera su nombre famoso. No vamos a escuchar a personas hablar mal de la iglesia. No lo vamos a hacer porque estamos poniendo doctrina de demonios en nuestros oídos y estamos contaminando nuestro corazón cuando luego sale por nuestra boca. Cuando ponemos el oído a las doctrinas de demonios, porque los demonios hablan verdades para acusar. Cuando tú tienes algo contra tu hermano, ve y apártalo a solas, no tiene que sacarlo en las redes sociales. Ve, apártalo a solas. Y si no te escucha, toma un testigo, dice la palabra de Dios. Toma un testigo. Si no te escuchare, toma otro.
Si no te escucha, toma otro testigo. Bueno, ya después de 3, ya tenlo por gentil y por publicano. Pero vamos a ser sabios a la hora de corregir a la gente. Pero muchos me tengo que cuidar con lo que hablo, pero mucha gente le gusta hablar del pecado de alguien grande para ellos colgarse de la fama de otros y monetizar. Y nosotros le damos de comer a esa gente que monetiza con el error y el pecado y la desgracia del ministro. ¿Quién es más necio? ¿El que se pone a la altura de un necio? Dice que alguien se hace más necio cuando discute con un necio. Bueno, lo mismo sucede aquí. El sabio se hace necio cuando discute con un necio. Entonces nosotros nos hacemos detractores cuando, dale, háblame mal que me gusta. Somos participantes del pecado de ellos. Y un espíritu demoníaco empieza a gobernar tu corazón, a corromperlo. Acordate lo que te dije hace unos minutos atrás. La palabra corrupción deriva de la palabra Belial. Si te gusta hablar mal de tu hermano, renuncia, porque te gusta Belial. ¿Te gusta Belial? Tu tutor no es el Espíritu Santo si te dedicas a hablar mal de tus hermanos. Si te gozás cuando un hermano cae, Dios no es tu Padre. Tienes que arrepentirte. ¿Sabes que el árbol se conoce por el fruto? Ningún árbol bueno puede dar malos frutos. Ni ningún árbol bueno puede dar malos frutos. Fácil. Por su fruto los conocerás. Así que cuando aparezcan personitas anónimas o famosas, no le pongas atención, porque ellos se han contaminado con las raíces de amargura y han dado retoños y ya parece que no van a volver a la gracia, porque ahora son jueces. Ya no predican el Evangelio, ya critican, ya blasfeman, ya golpean, mutilan a la iglesia. Pero ellos tienen tanta astucia para hacerles creer a ustedes, los que dicen amén y les dan ofrendas a ese tipo de personas, porque les gusta darles ofrendas a la gente que piensa conforme a muchos corazones contaminados. Entonces, como en las redes sociales hay gente contaminada que les gusta escuchar a los contaminados para sentirse justificados de su contaminación, entonces dice, al fin este pastor dice la verdad, a este pastor sí, pero delante de Dios, según Romanos 14, no es agradable. I'm sorry. Lee Biblia, ora. No pongas más el oído para justificar tu maldad, escuchando a estos detractores que empezaron por el Espíritu pero acabaron en la carne.
han sido hechizados para creer a otro evangelio. Así que Dios te bendiga para que te alumbre con su ley, para que te alumbre con su gracia. Su ley para decirte, danger, esto es pecado. La ley no fue quitada, vino a ser cumplida, porque nosotros no la pudimos cumplir. El Mesías la cumplió, pero no fue abrogada. La ley permanece para decirnos esto es pecado, pero también pidamos la gracia para recibir lo que no merecemos, que es el perdón, porque la ley te sentencia, pero la gracia te redime, te saca del fuego del infierno. Aleluya, Dios te bendiga con la gracia de Dios, para que salgas de esa doctrina del error, esa doctrina demoníaca que se creen que sirven a Dios como defensa del Evangelio, como si Dios necesitase un defensor. Mentiras del diablo. Dios no necesita nada de nosotros. A Él le plació que nosotros participemos de su reino. Nada más. Así que vamos a orar. Abba Padre, quiero poner esta palabra en tu altar. Quiero que esta palabra que ministré a tu iglesia, Jesús, a la que ganaste por tu sangre, a los que han sido engendrados no por voluntad de hombres ni de sangre de hombre, sino de Dios, a tu iglesia. Señor, llevo delante de tu altar, Abba, todas las peticiones que mis hermanos están presentando aquí en esta reunión virtual, para que conforme a tu voluntad le concedas lo que están pidiendo. Ahora yo me voy, pero dejo en tu altar estas oraciones para que tu Espíritu las responda en el nombre de Jesús y hagas conforme a tu voluntad, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. 3 de la mañana con 30 minutos. Me despido para encontrarnos en la próxima ocasión, en la buena voluntad de Dios. Shalom, paz del Mesías para todos.